todos seguramente hemos escuchado alguna vez en la vida. A las palabras se las lleva el viento. ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que realmente a las palabras se las lleva el viento? Bueno, yo entiendo que esto se dijo en relación a veces a la costumbre que teníamos antes, ¿no?, los seres humanos, que era de empeñar nuestra palabra. Entonces yo le debía algo a alguien, le decía, mira, yo te lo voy a pagar en tal fecha, y tal vez no necesitaba nada más que un acuerdo verbal. Después fue un estrechón de mano, ¿no es cierto? Estrechábamos las manos y eso era como una firma. Ahora, hoy en día, la palabra se ha desvirtuado tanto que a raíz de eso surge este dicho: a las palabras se las lleva el viento. Y hermanos, yo creo que este es un certero ataque del diablo. Y ustedes me van a entender después por qué. Porque el diablo, con toda su artimaña, nos ha metido nosotros en la cabeza que a las palabras se las lleva el viento. Y ustedes dirán, Ernesto, ¿por qué decís eso? Bueno, ustedes saben que la palabra, el lenguaje, y voy a tratar de empezar a dar una explicación, al final ustedes me van a entender por qué digo esto, una explicación de el valor que tiene la palabra y el lenguaje para nosotros. ¿Qué ocurre cuando nace un bebé? Allá tenemos un bebito, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ese bebito? ¿Es chiquitito? ¿Cuánto tendrá? ¿Cuánto tiempo tiene? 4 meses. ¿Ustedes creen que ese bebé entiende lo que la mamá le dice? ¿Qué dirán? ¿Sí o no? Bueno, no entiende el significado verbal, pero sí entiende el significado emocional. Ahora, ustedes saben que para que ese bebé y todos los bebés del planeta crezcan, se desarrollen bien, necesitan sí o sí la palabra dicha por la mamá y por el papá. Ustedes saben que los niños necesitan ese contacto, ¿no?, esa palabra, ese hablar con ellos. Ustedes dirán, bueno, la mamá le dice muchas cosas al bebé. ¿Cómo se llama el bebé? Marcos, Isaac. Bien. La mamá le habla a Marcos, le dice, Marquito, ¿cuánto te quiero? Marquito tiene 4 meses. Todavía no entiende lo que significa te quiero, pero recibe ese mensaje. Ahora, imagínense que la mamá de Marquito solamente le diera de comer, le cambiara los pañales, pero no le hablara. Nunca. Cosa que es imposible, ¿no? Esta mamá, yo estoy viendo cómo le da la teta y cómo lo mira, ¿no?, al bebé. Lo mira con amor. Pero si Marquito no tuviera la palabra de su mamá, probablemente en poco tiempo se enfermaría. Y diríamos, pero ¿cómo? Tiene comida, tiene la leche, le cambia los pañales, tiene su cunita, tiene su ropa limpia, pero se va a enfermar. Y probablemente si la mamá sigue sin hablarle, con el tiempo va a empezar a tener problemas en su desarrollo. Y con el tiempo, su retraso psicomotor se va a hacer evidente. Marquito no va a desarrollarse como los otros niños. ¿Hay docentes aquí? Levánteme la mano. ¿Hay algún docente? 1. ¿No hay más docentes? 2. Bien. Díganme los docentes, no me dejen mentir. ¿Ustedes se dan cuenta cuando un niño ha sido estimulado verbalmente por la familia? ¿Y en qué se dan cuenta? Seguramente se dan cuenta que ese niño es vivaz, es atento, está pendiente de lo que el maestro dice, está seguro, me dice el pastor Oscar, está seguro en su desempeño. ¿Qué ha pasado con ese niño? Ese niño ha recibido una palabra que lo confirmó, ha recibido una palabra que lo legitimó, ha recibido una palabra que le dio salud,
Porque si un niño, si un bebé, mientras va creciendo, no recibe esa palabra de afirmación, seguramente va a tener problemas en su desarrollo. Y va a tener muchos problemas. Va a tener problemas en su neurodesarrollo. Le va a costar hablar, le va a costar aprender, le va a costar entender. De hecho, alguien que no puede comunicarse verbalmente y que no desarrolla el lenguaje es una persona aislada. No puede participar de nada, no entiende nada. Ahora, la palabra es tremendamente importante en el desarrollo y en la vida de una persona. Ustedes saben que la vida no se concibe sin la palabra, sin el lenguaje, sin la interacción que se da entre los adultos, por ejemplo, y los niños. Ahora, ¿cómo han sido las palabras a lo largo de nuestra vida? Porque a veces, cuando somos bebés, recibimos palabras que nos legitiman, que nos validan, que nos afirman. Pero también podemos recibir palabras que nos bajonean. O podemos no recibir palabras y obviamente eso afecta nuestro desarrollo. Afecta, como bien lo dijo el pastor Oscar, nuestra autoestima. Ahora, ustedes dirán, Ernesto, ¿por qué nos estás hablando de esto? Bueno, porque quiero llevarlos a pensar en el significado de la palabra. Porque el significado que tenía para los antiguos judíos cuando se escribió, cuando los discípulos escribieron, por ejemplo, los evangelios y todo lo que la Biblia dice, la palabra tenía un significado para ellos absolutamente diferente al que tiene para nosotros. De hecho, ellos valoraban la palabra mucho más que la valoramos nosotros. A veces nosotros decimos algo y después nos decimos, bueno, yo no te quise decir eso. ¿Escucharon alguna vez eso? Yo no te quise decir eso, pero lo dijiste. La palabra salió y esa palabra que sale produce un efecto. Yo diría, bueno, me entra por aquí y me sale por aquí. ¿Es verdad? No es verdad. Todo lo que entra en tu mente queda. Toda palabra que entra en tu cerebro produce un efecto. Entonces, no podemos minimizar el valor de la palabra. No podemos dejar de darle importancia al valor de la palabra, porque la palabra da vida o quita vida. Da salud o trae enfermedad. Te edifica o te destruye. Imagínate si alguna vez tu padre o tu madre te dijo, no sé para qué naciste. Vos dirás, bueno, yo era chico, me entró por acá, me salió por acá, pero te aseguro que eso no es así. Porque en los momentos donde estás triste, seguramente esa palabra surge de nuevo y vos decís, claro, ahora entiendo por qué me va mal, porque mi viejo nunca me quiso. Porque mi madre me dijo, no sé para qué naciste, mejor te hubiera abortado. Las palabras tienen peso. Las palabras te pueden dar vida o te pueden dar muerte. La Biblia lo dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. No se refería a esta lengua, se refería a la palabra, al lenguaje, a lo que decimos, cómo actuamos. Pero hermanos, ustedes saben que los judíos tenían un concepto totalmente diferente. Yo los quiero llevar a eso ahora. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 1. Allí el apóstol Juan está escribiendo. Ustedes saben que el apóstol Juan empieza escribiendo sobre Jesús. Y Juan 1.1, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hay otras versiones que dicen, por ejemplo, en el principio era el verbo. ¿Por qué los escritores antiguos usaron esa traducción? Porque verbo significa acción. En nuestro lenguaje, los verbos tienen que ver con acción. Eso nos enseña. ¿Está bien así, Oscar? ¿No es cierto? Cuando vamos a la escuela y los maestros nos enseñan, nos dice el verbo
denota acción, significa acción. Entonces los antiguos traductores usaron esa versión, dijeron en el principio era el verbo. Pero me gusta mucho esta traducción porque dice en el principio la palabra ya existía. Y lo primero que empiezo a pensar es, ¿qué era la palabra? ¿Era simplemente una palabra que decimos? ¿Era una cosa? La Biblia nos muestra, y ahora lo vamos a entender, que cuando Juan 1 dice en el principio la palabra ya existía, no se refiere al lenguaje, no se refiere a la palabra verbal, aunque la incluye. ¿Saben qué? Cuando el apóstol estaba escribiendo esto, él estaba diciendo, la palabra no es una cosa, es una persona. La palabra no es una cosa, es una persona. Y eso es lo que el apóstol estaba queriendo transmitir. Entonces, él dice, la palabra, en el principio, cuando se hicieron todas las cosas, cuando el mundo no existía, y hubo alguien que emitió una palabra creadora, que fue Dios. ¿Qué dijo Dios en el principio? Hagamos al hombre. Y dijo Dios, y fue hecho. Entonces, ¿qué significa la palabra? La palabra significa poder. La palabra significa un acto creativo en este caso. Entonces, lo que está diciendo el apóstol, dice, en el principio, cuando se hicieron todas las cosas, la palabra ya existía. Y esa palabra no era nada más ni nada menos que alguien que estaba con Dios. Porque dice el apóstol, sigue diciendo, la palabra estaba con Dios. Entonces no era una cosa, era una persona. Esa persona estaba con Dios. Quiere decir que desde el principio esa persona estaba con Dios. Ustedes saben que una de las frases, una de las palabras antiguas que se usaban era la palabra logos. Para, en lugar de, significa palabra en griego, logos. Ahora, cuando uno busca el principio de logos, uno se encuentra con que el logos tiene la fuerza creativa. Es la fuerza, los antiguos cuando hablaban de logos, no estaban hablando de, como hablamos nosotros, ¿qué dice el diario? El diario dice que mañana va a ser 30 grados. Estamos hablando de las palabras escritas en el diario, ¿es así o no? Y uno lo lee. Ya sé que compro el diario en papel, ya sé que lo veo por internet, pero las palabras nos transmiten algo. Cuando ellos hablaban de logos, no estaban hablando simplemente de algo escrito. Estaban hablando de algo que tenía vida, de algo que transmitía vida, que algo que tenía fuerza, algo que tenía poder, algo que ordenaba el caos. Por eso la palabra dice, en el principio estaba la palabra, o sea que en el momento de la creación el logos estaba presente ordenando todo el caos que había en el mundo en aquel momento. Por eso, si ustedes recuerdan Génesis, cuando Dios crea todo, dice, la tierra estaba como desordenada y vacía en un caos tremendo. Y entonces aparece el logos. Y ese logos pone en orden todas las cosas. Y separa la tierra del agua, crea las plantas, crea los animales. Finalmente termina creando al hombre. ¿Quién lo crea? El logos, la palabra. Por eso para ellos, hablar de la palabra no era simplemente decir, la noticia dice tal cosa, o el autor escribió tal cosa. No, está diciendo hay una fuerza organizadora, hay una fuerza creadora. Ese es el verdadero logos. Y por lo tanto, no es simplemente algo escrito, es algo vivo. Es algo vivo, es más que algo escrito. Es una persona que tiene vida. Por eso muchas veces, cuando ellos hablaban de Dios, lo usaban al término Dios. Por ejemplo, leemos escritos antiguos donde dice, por ejemplo, Moisés sacó al pueblo para hablarles de Dios. Pero dicen los traductores antiguos que
también podría haber significado Moisés sacó al pueblo para hablarles la palabra de Dios. Entonces para ellos logo y Dios era lo mismo. No sé si me entienden. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? O sea que cuando la Biblia habla de la palabra, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios, está hablando en este caso de Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol sigue escribiendo, dice, no solamente la palabra existía, no solamente la palabra estaba con Dios, sino dice la palabra era Dios. O sea que ese logos no era algo escrito, intrascendente. Ese logos era algo vivo. Esa palabra era algo vivo que transmitía vida, que ordenaba la vida, que creaba. Por eso, hermanos, no podemos pensar que a las palabras se las lleva el viento. ¿Se dan cuenta cómo el diablo nos ha desvirtuado el sentido? Para que nosotros digamos, sí, las palabras no tienen sentido. Porque cuando estamos pensando de esa manera, no entendemos que Dios es la palabra. Y no entendemos que Jesús estaba, porque podríamos poner allí, en el principio, Jesús ya existía. Y podríamos seguir diciendo, Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Eso fue lo que el apóstol Juan les quería decir a sus lectores. Y él continúa diciendo, ¿no? Porque ustedes después leen todo el resto del capítulo 1 de Juan, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y ese verbo, esa palabra, dice, se hizo carne y anduvo entre nosotros. Estaba hablando de Jesús, estaba hablando de la palabra. No estaba hablando de algo intrascendente escrito. Por eso lo peor que podemos hacer es pensar que las palabras se las lleva el viento. Porque cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de un poder creador. Por eso, hermanos, tenemos que ser sabios cuando hablamos. Porque hay algo de Dios que Dios puso en nosotros. Y es justamente la capacidad de hablar. La capacidad de comunicarnos. La capacidad de dar vida o de dar muerte a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque Él lo creó de esa manera. Por eso Marquitos necesita la palabra de su papá y de su mamá todos los días de su vida. Lo va a necesitar siempre. ¿Para qué? Porque la mamá y el papá de Marcos le van a transmitir vida a Marquitos a través de lo que le digan. Y ustedes dirán, bueno, pero Marquitos tiene 4 meses, no entiende. Entiende el significado no verbal. Y esas palabras, fíjense ustedes, esas palabras que la mamá y el papá de Marcos les dicen día tras día, ¿saben qué hacen? Hacen, por ejemplo, que su cerebro se desarrolle de forma saludable. Hacen que sus interconexiones de sus neuronas funcionen cada vez mejor. Para que Marquito, cuando llegue a la edad de ir al jardín, pueda ir al jardín y empezar a decir las primeras palabras. Para que cuando Marquito vaya a la primaria y la maestra le enseñe a escribir, él pueda aprender a volcar en un símbolo lo que está en su mente. El lenguaje escrito son símbolos. Pero ¿de dónde surge eso que escribimos? Surge de nuestra mente, de lo que pensamos. Entonces, todo el desarrollo de Marcos, como de cualquiera de nosotros, va a depender de esa palabra. Va a depender de esa palabra dicha, hablada por su papá y por su mamá. Un día estaba en un congreso, esto creo que ya lo he contado, pero lo voy a volver a contar porque tiene que ver con esto. Un colega mío dice, en una ponencia estábamos hablando entre todos allí escuchando, y él dijo unas sabias palabras. Dijo, las palabras moldean nuestros cerebros. Las palabras organizan nuestro cerebro, nos dan salud, nos dan bienestar, nos permiten crecer, nos permiten desarrollarnos. Pero yo creo que obviamente le faltó la parte negativa, ¿no? Así como la palabra te puede dar vida, también te puede dar muerte. Así como esa palabra organiza tu cerebro, hace que el cerebro de Marquito funcione bien y pueda aprender y crecer y comunicarse, también las palabras negativas quedan en nosotros. Y esas palabras nos pueden dar vida o nos pueden dar muerte.
Esas palabras nos pueden dar salud o nos pueden dar enfermedad. Estoy hablando de una enfermedad emocional. Y muchas personas cuando reciben palabras negativas, después les cuesta vivir. Tienen miedo, están angustiados, tienen temor a todo, dicen, uy, no me va a alcanzar la plata, seguramente que me va a pasar algo malo. Ahora está el dengue de moda, ¿no? Seguro que me voy a enfermar de dengue y va a ser grave y me voy a morir. Yo voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué pensás de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque hubo palabras sembradas en tu cerebro para que pienses de esa manera. Y según lo que vos pensás, es como actuás, ¿o no? Si yo pienso que me va a ir bien, ¿qué hago? Enfrento las situaciones con energía, con alegría, no me dejo vencer. Ahora, si yo pienso que me va a ir mal, ¿qué me pasa? Me termina yendo mal. Porque tengo un pensamiento negativo. Ahora, hermanos, esta es la introducción. Ahora empezamos con el mensaje, Pastor Miguel, ¿no? Ustedes saben que el escritor de Hebreos retoma este concepto. Y él nos habla de lo que la palabra hace en nosotros. Y los voy a invitar ahora a que vayamos a Hebreos, mucho más adelante en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4. El escritor de Hebreos le estaba hablando al pueblo judío en aquel momento, les estaba hablando de que ellos tenían que entrar en el reposo. No voy a entrar en ese tema porque no viene al caso, pero en un momento él empieza a explicar esto y dice, pero la palabra de Dios es viva y poderosa. Bueno, eficaz en la otra traducción. Viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y hermanos, yo quiero que juntos analicemos esto y que veamos qué impacto tiene esto en nuestra vida. Dice el escritor que la palabra de Dios es viva. Ahora, usted podría pensar, Jesús es vivo. Jesús da, usted podría traducir así esto, ¿no? Jesús es el que me da vida y es el que es poderoso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando el escritor está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la palabra de Juan 1:1, no está hablando de la palabra que sale en los diarios, en la noticia de hoy domingo. ¿Me entiende? Está hablando de una persona, porque esa persona es la palabra. Ya Juan lo decía, la palabra existe desde el principio. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces cuando el apóstol dice la palabra de Dios es viva, lo que está diciendo es que Jesús es el que nos da la vida. Ahora, ¿qué sentís cuando la palabra muchas veces impacta en tu vida? Vos venís un domingo acá, predica el pastor Miguel, el pastor Oscar, y vos decís, wow, o el pastor sabía lo que me estaba pasando a mí. ¿Te pasó alguna vez? Vos sentís que todo lo que el pastor dice, te lo está diciendo a vos. ¿Sabés por qué? Porque no es el pastor. Es Jesús. Es Jesús a través del pastor que te está dando su palabra, que está llegando a tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra, dice el Señor, es vida. Y algo que tiene vida, ¿qué hace? Transmite vida. Entonces Dios, a través de Jesús y a través del pastor que predicó esa mañana, te transmite vida. A veces me pasa a mí, seguramente a usted también, que de repente el Espíritu Santo trae una palabra a tu mente. Y decimos algo así, no puedo dejar de pensar en esta palabra. Parece que hay una palabra que te captura la mente, ¿no? Y esa palabra empieza a trabajar en tu mente, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. ¿Qué está haciendo esa palabra? Te está dando vida.
Te está dando vida, te está transmitiendo vida. Es una palabra que entró en tu cabeza, entró en tu mente y está transformando tu realidad. Y te está dando vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra y Jesús es vida. Por lo tanto, cuando la palabra entra en tu mente, no es simplemente la noticia del domingo, es Jesús el que está actuando en tu mente. Es Jesús el que está transformando tu mente, es Jesús el que te está trayendo vida. Hace poquito, hace un mes atrás, estuvimos en Córdoba con mi esposa y un joven se acerca y me dice: Ernesto, la palabra debería incomodarme. Se refiere a la palabra de Dios, ¿no? La palabra debería tocarme, impactarme. ¿Qué les parece? ¿La palabra debe impactarnos? Es más, nos impacta. ¿Por qué? Porque es viva. Algo muerto, no pasa nada. Pero algo vivo te transforma, algo vivo te cambia, algo vivo impacta en tu vida. Yo le dije, sí, la palabra no solamente puede, debe incomodarte. Debe hacerte reflexionar, debe llevarte a pensar otra cosa. ¿Por qué? Porque es vida, no es una palabra muerta. Por eso volvemos al principio del mensaje de esta mañana. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras van a quedar en tu mente y la palabra de Dios es vida. Por lo tanto, va a entrar en tu mente, va a trabajar en tu mente y va a producir el cambio. Juan 6, 63, el mismo apóstol dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y miren lo que dice ahora. Y eso lo estaba diciendo Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? La palabra y Jesús son lo mismo. Porque todo lo que Jesús decía transmitía vida. Absolutamente todo. Todo lo que Jesús enseñaba transmitía vida. Primera de Pedro 2:23, el apóstol Pedro, escribiendo la epístola, dice: pues han nacido de nuevo. Está hablando de los cristianos. Pero no a una vida que pronto se acabará. O sea que la palabra que hemos recibido no es que va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Dice que hemos nacido a una vida que no se va a terminar pronto. Su nueva vida, ¿qué dice? Durará para siempre. ¿Por qué? Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Qué es lo que te transmite la vida? Es la palabra de Dios. Y no es la palabra escrita, es la palabra viva. Por supuesto que la escritura es una vía por la cual entendemos. Pero lo que el escritor está diciendo, cuando vos recibís la palabra, no estás simplemente entendiendo algo, estás recibiendo a una persona. Hay una persona que está entrando en tu mente. Hay una persona que te empieza a hablar todos los días, que te empieza a guiar todos los días y te transmite vida. Pero dice el escritor de Hebreos, y volvemos a Hebreos capítulo 4, que dice que la palabra es viva y poderosa o eficaz. El término eficaz viene de la palabra energía. Poder, energía. Algo poderoso tiene energía. Entonces, siempre que la palabra actúa en tu vida, trae un resultado. ¿Por qué? Porque tiene poder. Porque no es algo que va a pasar desapercibido ni algo intrascendente. Ahora, por supuesto, cuando yo me confronto con esa palabra, no me estoy confrontando o encontrando, bueno, a ver, voy a leer a ver qué dicen las noticias del domingo, voy a leer a ver qué dice este libro. Cuando vos abrís la palabra y te pones a leer, te estás confrontando con el mismo Jesús, porque Él es la palabra. Y Jesús dice: yo quiero obrar con poder en tu vida. Ahora, imagínate si vos estás casado. Ustedes saben que muchas veces los matrimonios jóvenes, ayer hablamos de eso, me dicen: Ernesto, ahora que me casé, siento que no soy el mismo, siento que estoy cambiando, me siento raro. Entonces yo le digo: pero ¿cuál es el problema? Si estás casado, es lógico que estés cambiando. ¿Por qué? Porque no te compraste un auto, te uniste a una persona.
¿Se entiende la diferencia? No estás uniéndote a una cosa, estás uniéndote a alguien vivo que es tu esposa o es tu esposo. Entonces es lógico que cuando vos te relacionás con alguien que es vivo, ese otro te contagie y vos lo contagies al otro. Hermano, cuando te expones a la palabra, te estás contagiando de Jesús. Cuando te expones a la palabra, te estás uniendo a Jesús. Cuando lees la palabra y la palabra impacta tu vida, Jesús empieza a obrar con poder en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Poderosa para cambiar, poderosa para modificar, poderosa para dar vida a tu vida. Pero también tiene la palabra otras cosas que a veces no nos gustan tanto, ¿no? ¿A quién le gusta que lo operen? ¿A alguien que le gusta ir al cirujano así por placer? Hoy a veces hoy me saca la vesícula, mañana me saca el apéndice, me encanta que me opere. ¿A quién le gusta? A nadie. Ahora, dice, volviendo a Hebreos, que la palabra no solamente es viva y poderosa, sino que dice es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Ustedes saben que la palabra de Jesús y Jesús mismo penetra de tal manera en tu vida y en mi vida que nos ayuda a discernir, nos ayuda a entender. Y una de las cosas que hace, y este término estaba tomado de cuando los judíos hacían sacrificios. Yo no sé si ustedes saben, yo tampoco lo sabía, pero cuando en el antiguo Israel se hacía un sacrificio, después de matar el animal, se lo abría, de par en par se abría el cuerpo. ¿Saben para qué? Para ver si era un animal perfecto. No solamente tenía que ser perfecto por fuera, porque yo podría ver una vaca, un cabrito, un cordero y pensar, este cordero es sano. Pero ¿qué pasa cuando vos lo abrís? Tal vez encontrás un tumor, tal vez encontrás una malformación. Entonces lo que dice la palabra es que la palabra penetra de tal manera en nosotros que detecta las malformaciones, detecta los tumores, detecta la inflamación. O sea que tiene también un poder curativo. La palabra de Dios, cuando penetra en tu vida, te sana. ¿Por qué? Porque el objetivo es sacar todo aquello malo que hay adentro. Ahora, ustedes me podrían ver a mí y decir, Ernesto, yo te veo perfecto. ¿Es así o no? Pero ustedes no saben lo que hay dentro de mí. ¿Saben quién lo sabe? La palabra. Porque la palabra penetra en tu vida, penetra en mi vida. Y es Jesús mismo que está entrando en tu mente y te está diciendo, mira Ernesto, tenés acá un pequeñito tumor. Lo tenemos que sacar, este tumor. No es bueno para vos. Este hábito lo tenemos que erradicar, este pecado lo tenemos que sacar. Esta mala conducta, esta forma de reaccionar, la tenemos que eliminar porque no está bueno. No te hace bien a vos, ni le hace bien a nadie. Y hermanos, díganme si la palabra no nos confronta con nuestras acciones. Por eso me encantó la pregunta de ese joven. ¿La palabra te tiene que incomodar? Sí. La palabra me tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque la palabra penetra y me muestra lo que hay adentro. Entonces yo puedo ver lo que hay adentro y puedo tomar cartas en el asunto y puedo obrar conforme a lo que Dios me muestra. Y dice finalmente que volvemos a Hebreos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hermanos, Jeremías, el libro de Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. Y hermanos, ¿cuántas veces nuestro corazón nos engaña? No estamos hablando del corazón de carne, nuestro ser interior nos engaña, nos pervierte, nos lleva a tener deseos que no deberíamos tener. Ahora, cuando yo me confronto a la palabra me dice, Ernesto, esto que estás deseando no está bien. No busques ni desees, por ejemplo, cosas que son superficiales. Yo para decir, Señor, quiero 10 casas. Y dice, uno dice, Ernesto, ¿para qué querés 10 casas? Si con una te alcanza para vivir. ¿Cómo va a ser con las otras 9? No, Señor, quiero viajar a tal lugar, quiero...
Y la palabra me dice, pero Ernesto, ¿para qué querés eso? ¿Cuál es el sentido? Si la vida del hombre, por ejemplo, para dar un ejemplo, no consiste en los bienes que posee, lo dijo Jesús. Entonces, cuando yo a veces me meto en la carrera de querer acumular dinero, acumular propiedades, ser el más rico del pueblo, viene la palabra y me dice, Ernesto, ¿qué estás haciendo? Empieza a discernir, empieza a mostrarme cuáles son esas intenciones y esos deseos que no son santos, que no son saludables, que no me... ¿Y para qué me lo dice Dios? ¿Porque Dios es malo, no le gusta que yo tenga plata? No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que las intenciones que yo tenga en mi corazón sean intenciones santas, puras y justas, no simplemente por un sentido moral, sino porque Él sabe que eso me hace bien a mí y le va a hacer bien a los demás. Que mi corazón cultive intenciones santas va a ser de bendición para mí, pero también va a ser de bendición para los demás, ¿o no? Porque si yo tengo intenciones buenas, justas, santas y verdaderas, no voy a dañar a nadie, voy a ser de bendición para otros. Y la palabra me confronta y me dice, Ernesto, ojo con estos deseos. Hermanos, hoy en día vivimos en la era de la imagen, ¿no? ¿Cuántos seguidores tenés en TikTok? ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? Y parece que todo pasa por mostrar, ¿no? Me voy a comer un asado en La Tropilla. Algunos se ve que son fan de La Tropilla acá, Miguel, ¿eh? Se ríen todos. Bueno, me voy a comer, te sacás una foto y mostrar el asado que te estás comiendo. ¿Qué sentido tiene eso? Mostrarle a los demás lo que haces. Y pareciera que todo circula por la imagen, no por la palabra. ¿Se dan cuenta cómo el diablo está queriendo transformar nuestra vida? El diablo quiere que yo le dé vía libre a mis intenciones. Sí, mostrar dónde fuiste, mostrar lo que hiciste. ¿Para qué? Para que los demás vean qué exitoso que sos. Jesús no fue exitoso. Jesús no se sacaba fotos para Instagram ni para nadie. No hacía nada. Jesús simplemente actuaba y era de bendición para los demás. Entonces, la palabra discierne mis pensamientos y mis deseos más íntimos. El rey David, un gran hombre de Dios, escribió en el Salmo 139, examíname, oh Dios. Podría haber escrito así, examíname, oh palabra. Podría haber escrito así, examíname, oh verbo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. El rey David lo escribió. Porque él se daba cuenta de que su corazón era engañoso. Si nosotros leemos la historia de rey David, vamos a ver que muchas veces él se equivocó. Porque se dejó llevar por sus deseos. Se dejó llevar por las intenciones de su corazón. Y metió mal la pata. Entonces llegó un momento de su vida donde él dijo, yo no puedo confiar en mis emociones, no puedo guiarme en lo que yo creo y solamente lo que yo pienso. Mis acciones tienen que estar confrontadas con la palabra. Lo que yo creo y pienso tiene que estar confrontado con lo que Dios dice. Entonces le pide ayuda a la palabra. Le dice, por favor, Señor, examíname, mostrame. Y esto es lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente. ¿Qué hay en tu mente? Engañoso es el corazón, dice la palabra. Un día Jesús se encontró con un joven rico, ¿no? Y el joven rico le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en los cielos? Era lo único que le faltaba en el reino. Y Jesús le dijo, andá y vende todo lo que tenés. El joven no quiso, se fue. Se confrontó con la palabra le señaló, pero él dijo, yo no quiero hacer eso. Prefiero seguir con el anhelo de mi corazón. Prefiero seguir con la intención de mi corazón. ¿Cómo le fue? No lo sabemos, pero probablemente si siguió con ese pensamiento, no le fue bien. Porque eligió seguir sus propios sentimientos. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Yo creo que
y les voy a preguntar por última vez, ¿estamos aquí? ¿Me están siguiendo? Bárbaro. Porque, hermanos, lo que el Señor quiere es que entendamos que la palabra tiene un valor inconmensurable. Y no me estoy refiriendo al libro. Me estoy refiriendo a esa palabra viva que actúa en nuestra vida. Cada vez que yo me confronto con la palabra de Dios, cada vez que me confronto con sus consejos, con sus enseñanzas, porque como dice acá, ¿no? La Biblia es instrucción que trae, ¿qué cosa a mi vida? Trae sabiduría. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vas a vivir bien? Porque tal vez estás luchando con las palabras que quedaron en tu mente de antes. Y tal vez seguís pensando, bueno, yo no creo mucho en las palabras que se hablan. Entonces cuando vas a la Biblia, decís, bueno, es una palabra más. No es una palabra más. Es Jesús que está queriendo obrar en tu vida. Es una persona. Cuando vos lees la Biblia, no estás leyendo un libro cualquiera. Estás confrontándote nada más ni nada menos que con Jesús. Y con todo lo que Jesús quiere obrar en tu vida. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer es abrirle mi corazón. Decirles, como dijo el rey David, Señor, mostrame. Quiero ver qué hay en mi interior, transformar mi mente, transformar mi interior, descubrir mis pensamientos que tal vez yo no me doy cuenta, que son pensamientos que vienen del pasado, que me condicionan negativamente, porque me traen a mi recuerdo todo lo negativo que me dijeron alguna vez. Por eso, hermanos, cada vez que te confrontás con la palabra, no te estás confrontando con un libro, te estás confrontando con una persona. Olvídate de que es una palabra escrita. Cada vez que vayas a la palabra, decís, Señor, me voy a encontrar con vos. Señor Jesús, me voy a encontrar con vos. No con un libro muerto, no con una palabra simplemente escrita, con algo que tiene vida, con algo que tiene poder, con algo que me ayuda a tener sabiduría para vivir, que me enseña, que me cambia. Por eso, hermano, la palabra en esta mañana es esta. La palabra no es una cosa, la palabra es una persona. Y es la persona de Jesús, queriendo transformar tu vida, queriendo transformar mi vida. ¿Por qué lo hace? Por amor. Jesús lo hace por amor. Y Él se entrega a nosotros. Él se presenta a nosotros. Él se contacta con nosotros todos los días de nuestra vida. Y esa palabra impacta, trae bendición y trae sabiduría a nuestra vida. Amén, hermanos.